A lo largo del camino de nuestra vida nos vamos a encontrar siempre con frases y con eslogan que desgraciadamente, sin analizarlos y discernirlos, los acogemos y los hacemos práctica de vida. San Pablo nos dice que debemos discernir todo y quedarnos con lo bueno, porque no todo aquello que escuchamos, sobre todo con las falsas noticias y con tanta cosa a través de los medios de comunicación, son verdades, y no podemos hacerlas normas de vida. Ojalá cogiéramos la palabra de Dios para hacerlo norma de vida, pero a veces cualquier frase tonta la aceptamos como verdad. Una unidad de las fuerzas de seguridad de Guatemala, por el duro entrenamiento que tienen, dicen que la comida es solo combustible. Y no es así. La comida también es para humanizarnos, para encontrarnos, para hacer más profundas las relaciones en familia. Que la casa no es un hotel donde solamente se llega a comer y cada uno come a horas distintas y no se encuentran. El comer es un acto profundamente humano, porque es encuentro con los demás y no, como dicen en esa unidad de seguridad pública, que la comida es solo combustible para seguir en el entrenamiento. No. Dios se preocupa también de la comida, y la palabra de Dios hoy gira en torno a la comida, pero no solo la comida material, que nos sirve para vivir y tener fuerza para seguir haciendo las cosas buenas de la vida. A través de Moisés, Dios liberó al pueblo de la esclavitud de Egipto. Celebraron la Pascua. Pero después de un tiempo de caminar por el desierto, se les acabó la alegría, se les acabó el entusiasmo y se olvidaron que el desierto es fatiga, pero era el camino para llegar a la tierra prometida. Y Dios estaría con ellos. Mejor nos hubiéramos muerto allá en Egipto, porque allá en Egipto teníamos carne, teníamos cebolla, teníamos melones y estábamos mejor que aquí en el desierto, pero estaban en esclavitud. Estaban en esclavitud. Y Dios no quiere la esclavitud de nadie. Y por eso Dios también, en la primera lectura que acabamos de escuchar, provee comida para que sigan su marcha por el desierto, no como combustible. ¿Estamos claros? Que nosotros no somos soldados para que nos entrenen así.
Comemos para seguir viviendo, para tener buena salud y seguir obrando el bien. Y para ellos era hasta llegar a la tierra prometida de libertad. A veces miren, los políticos, malos políticos, tienen al país en el sumidero de la injusticia y de la corrupción, y como que si fuera pan y circo, con babosaditas nos engañan. Igualitos estamos. Cuando llegamos al camino de la vida y volvemos a la realidad, hemos de seguir con el ideal, con la esperanza y la fe que nos mueve. Por eso el Señor les dio codornices, carne y maná, pero era solamente para que siguieran la marcha en el desierto. Y el gran ideal, ¿cuál era? ¿Cuál era el gran ideal? El desierto. ¿Cuál, Roberto? La tierra prometida. Y nosotros a veces como que se nos olvida que la meta de nuestra vida es la salvación. Para algunos, una experiencia de fe ha sido el motivo de su conversión, pero pasa el entusiasmo de la conversión y empiezan a anhelar las cosas vividas antes. Y qué pesado las prácticas nuevas que no son prácticas, porque la fe no es cuestión de prácticas, es cuestión de vida nueva. Cuando somos practicones, pues nos quedamos en eso nada más y nos aburrimos y nos cansamos. Es el encuentro con Jesucristo que nos ha hecho, según nos lo ha dicho San Pablo, hombres y mujeres nuevas que caminan en la liberación de toda esclavitud, que caminan para la salvación eterna, y como hombres nuevos necesitamos todos alimentarnos a lo profundo, no solamente el frijolito, ni el tamalito, ni el chipilín, ni las cosas que comemos, sino algo más sustancioso, que mantenga clara la mirada y el corazón puestos en Jesucristo, según el decir de la carta a los Hebreos, que es el trono de la gracia, que ha cambiado totalmente nuestra vida. Y por eso la palabra de Dios hoy se centra en el pan, pero no el pan solamente para esta vida, sino el pan bajado del cielo, que es Jesucristo, que ya no es pan, sino que se hace alimento de vida eterna, dándonos su cuerpo y su sangre para poder hacer la obra de Dios. Cuando aquel grupo grande de gente, la multitud, fue a buscar a Jesús a la otra orilla del lago, le preguntaron que qué se había hecho. Y Jesús les dijo qué era lo que había hecho, sino que, ¿qué les dijo Jesús? Fue al grano, porque hay que ir al grano de las cosas. ¿Qué les dijo Jesús? A ver, Ticuillo, ¿qué les dijo Jesús? Ustedes me buscan, ¿por qué? Porque les había dado pescado y panes multiplicados de lo poco. 5 panes y 2 pescados, y comió la multitud. Y entonces, ¿qué hace Jesús?
Jesús plantea ya la necesidad de un alimento más allá de la comida de todos los días, que es el encuentro con Él. Y si tenemos fresco el encuentro con Él, no nos vamos a cansar, no nos vamos a aburrir, vamos a tener que seguir luchando por la conversión. ¿Por qué? Porque hasta el último día, Ticuillo y yo y Bárbara vamos a dejar de convertirnos, y todos los días tenemos que irnos convirtiendo. Pero cuando nos alimentamos de Jesucristo el Señor, tenemos la fuerza espiritual, tenemos el ideal de vida, somos claros de nuestra vocación como hombres y mujeres nuevas que dan fruto del alimento y de la obra de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer la obra de Dios. Y la obra de Dios es que creamos en Jesucristo. Pero creer en Jesucristo no es creer solamente aquí, en la cabeza, porque hasta el diablo cree en Dios. Creer es vivir, y creer es hacer la obra de Dios en lo cotidiano, en lo diario de cada día, obrando santamente, obrando en la verdad, obrando en la justicia, obrando en el bien, transformando también las realidades de este mundo para presentárselas al Señor como una ofrenda agradable en su presencia. Por eso San Pablo al final de su vida decía que había hecho el buen combate, el combate del cristiano, que es hacer la voluntad de Dios en medio de este mundo tan mundano. Y entiendo por mundano aquellas cosas que separan de Dios, el buscarse a uno mismo, cayendo en los egoísmos, el obrar con intenciones torcidas de ver el beneficio personal y no ser nada solidarios con la gente para tratar de hacer un mundo nuevo, donde haya solidaridad, donde haya justicia, donde haya honestidad, donde nos ayudemos los unos con los otros. Ustedes me buscan porque se hartaron hasta quedar bien llenos, pero no me buscan porque vieron los signos, las señales que Jesucristo les estaba dando. Esto también es para que cuestionemos nuestra fe y no tengamos miedo nunca a cuestionar nuestra fe, a ver cuáles son las intenciones por las que nosotros buscamos al Señor. Si lo buscamos con rectitud de intención para encontrar en Él salvación y vida nueva, estamos bien. Pero si lo buscamos por dar la apariencia de gente buena y cristiana, ¿cuánto sinvergüenza no se retrata delante de una imagen y delante de una iglesia? ¿Es cierto, Carlos, o no es cierto? Para taparle el ojo al macho. Y la fe no es taparle el ojo al macho. La fe es vivir según el Señor, creer en Él, creerle a Él y hacer sus obras.
Y por eso necesitamos alimentarnos, escuchar su palabra y llevarla a la práctica. Recibir el alimento de vida eterna y dar los frutos en la vida normal y en la vida de todos los días, donde a veces nos aburrimos, nos desganamos, pero si nos despabilamos un poco, caemos en la cuenta de que Dios nos llama a la gloria eterna. Pero la gloria eterna ya empezó. Entonces, la comida no es combustible, como dicen algunos por ahí. La comida es encuentro con los hermanos. Yo conocí a una viejita que quería mucho, que nos callaba en la mesa, porque en la mesa solo se come y no se platica, decía esta viejita, ¿verdad? No, en la mesa también se platica. Mientras se come, nos hacemos más humanos. Pero también de la mesa del Señor estamos con Él, y a Él lo llevamos a los demás y compartimos al Jesucristo que hemos comido. Por eso el que come su alimento, su cuerpo y su sangre, vivirá para siempre.